Bueno, muchachos, vamos a hacer una grabación acerca de clase de estructura. Esto es básico de trading para que puedas ir comprendiendo cómo saber si un mercado va a la baja o al alza. Entendiendo que si nosotros vamos a observar este mercado que estamos viendo acá, que en este caso estamos viendo el oro, pues claro, vemos una estructura que va bajando. Entonces diríamos, bueno, pues esto va bajista, Diego. Claro que sí. Pero a lo que me estoy refiriendo es a saber de dónde a dónde se mueven estructuras bajistas y de dónde aparecen estructuras alcistas, a pesar de que vamos en un mercado bajista. Entonces noten ustedes que miren cómo comienza. Estoy en el gráfico de Heikin Ashi también para ubicarlos un poco. ¿Por qué uso este gráfico? Porque este gráfico facilita saber dónde comienzan y dónde terminan los impulsos. La mayoría, bueno, la mayoría no, pero sí muchos traders, a veces se les dificulta un poco entender de dónde a dónde van las estructuras o si vamos en estructura bajista o alcista, porque básicamente no comprendemos dónde estamos ubicados. Con el gráfico de Heikin Ashi, ustedes lo pueden encontrar acá en la parte superior, cuando despliegan toda la lista que tiene de gráficos TradingView, van a encontrar en la parte inferior Heikin Ashi. Si lo ponen aquí como favoritos, le va a aparecer por defecto en la parte superior los gráficos que usted ponga como favoritos. En este caso yo uso tres, Heikin Ashi, uso en línea de marcadores o el gráfico de líneas y las velas japonesas que todos en lo habitual manejamos. Entonces cuando miramos Heikin Ashi, ustedes van a encontrar este tipo de gráficos, se les va a aparecer así. Y lo que vamos a buscar es donde aparecen la regla de las dos velitas. ¿A qué se refiere la regla de las dos velitas? Noten que en este movimiento, por ejemplo, donde el precio se movió hacia abajo, ustedes ven que aparecen velas de color rojo en el movimiento principal y en los movimientos más cortos aparecen color verde, ¿no? Si no le aparecen estos colores, no se preocupe. De pronto le puede aparecer azul blanco, negro amarillo, negro blanco, como sea. No se preocupe por los colores. Lo único que va a entender es que cuando hace un movimiento a la baja, los movimientos correctivos o contrarios, en este caso alcistas, son más cortos, ¿sí? En algunos casos tendremos lo contrario. Fíjense que para acá que vamos alcistas, los movimientos largos son de color verde, contrario a lo que teníamos en este sector. Acá son verdes, por ejemplo, el movimiento largo, y los movimientos correctivos son cortos. Caso estas dos rojas, caso estas dos rojas. Entonces, vamos a analizar por ahora este de acá. Para este que era bajista, que se movía hacia abajo, veremos la regla de las dos velitas. ¿Qué las dos velitas? Que por lo menos antes de comenzar el movimiento tengamos dos velas de color contrario. Si acá estamos rojos, deberán ser verdes. ¿Cuáles son? Esta y esta mínimo. Tiene que ser mínimo dos. Si te aparecen 4, 5, 10, no importa, eso no importa. Lo importante es que mínimo tengamos dos. Fíjate que comenzamos con dos, hay un movimiento bajista y termina acá. ¿Por qué? Porque al momento que se devolvió, fíjate que aquí me volvieron a aparecer otras dos velitas. Y esto es muy interesante porque pueden ser velas de cualquier figurita. Por ejemplo, estas llamamos doji o algunos le llaman libélula, este tipo de vela que queda casi muy cerrada. Esta que tiene un poco más de cuerpo, no importa. Desde que nos marque color verde, son dos y cuentan como dos. Cuando esta regla hay que tener cuidado, por ejemplo, acá nos apareció una, ustedes notan, acá hay solamente una. En estos casos, esto no lo tendremos en cuenta, para nosotros no significa nada más que una parada de precio y una continuación, no significa nada, pero sí por lo menos tenemos que tener dos. Entonces, observemos dos aquí a la izquierda, fíjense que estas dos subieron hasta este punto máximo. A ese punto máximo donde aparecen las dos velas, le llamaremos el rango máximo, ¿listo? Le llamaremos máximo de rango. Ahí, ese punto. ¿Listo? ¿Y hasta dónde bajó? Hasta acá donde encontramos nuevamente las dos velas. A este mínimo le llamaremos entonces rango mínimo. ¿Listo? Rango mínimo por acá. Mínimo de rango acá. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿de dónde a dónde fue mi ciclo económico o mi movimiento? De dónde fue el máximo a dónde fue el mínimo. ¿Listo? Esto es lo primero que tenemos que aprender a identificar, de dónde a dónde va. ¿Listo? Eso es. Ahí ya tenemos identificado un ciclo económico con criterios, sin subjetividades, sin ningún, a veces, interpretación que humanamente podemos darle. ¿A qué me refiero con eso? Aquí voy a poner el gráfico de cómo se ve normalmente en velas
japonesas, nuestros ciclos. Y entonces ustedes pueden ver que se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Unos podrían decirme, no, Diego, es que mira, es que el ciclo económico comenzó acá, terminó acá y ahí fue uno. Otro podría decirme, no, para mí comenzó acá, llegó hasta acá y bajó hasta acá, ¿sí? Otro podría decirme, no, comenzó aquí realmente y terminó bajando, qué sé yo, hasta por acá, donde se ve una estructura más clara en ruptura. Noten que si yo acomodo esto se va a notar más claro lo que digo, fíjense, ¿sí? Otro podría decirme, no, esto comenzó acá, hasta acá y terminó acá. Sí, entonces cada uno podría tener una interpretación diferente de dónde a dónde comienza. Luego, al tener subjetividades, pues es complejo porque se nos vuelve un poco tedioso poder identificar de dónde a dónde van las cosas. Cuando usamos el gráfico de Heikin-Ashi, por promediación aritmética, que es el sistema que usa Heikin-Ashi, podemos claramente entender de dónde a dónde va y así no tenemos inconvenientes de interpretar nuestros impulsos, verdaderos impulsos o retrocesos en el mercado. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Ahora bien, un ciclo económico es válido no solamente cuando nos aparecen las dos velitas a un lado y las dos velitas al otro, sino cuando también me aparece ruptura de bajos o altos previos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer el ejercicio de trazar el inicio de un ciclo. Por ejemplo, acá tenemos esto. Y como les decía, por regla de las dos velitas iría hasta este que sería nuestro ciclo económico acá. Esto sería un ciclo económico. Ahora notemos que antes de este ciclo había otro anterior. ¿Cuál era? El que tenía el movimiento previo. ¿Dónde estaba ese? Acá, ya lo voy a poner, mismo rango acá. Y iba hasta donde ese. Por regla de las dos velitas, que dice que aquí están las dos, se extiende y va hasta donde encuentre las otras dos, sería acá. Entonces, este sería su máximo de rango. Y observa una cosa, que el máximo o el mínimo tiene que estrellarse con un cuerpo de un siguiente ciclo económico para que al estrellarse con cuerpo, ¿qué pase? Que este primero que teníamos en consideración, que va de aquí a acá, pierde validez porque es roto por esto. Eso se llama rompimiento estructural. Cuando un ciclo anterior, que era en este caso este, vamos a dibujar acá, comenzaba acá, iba hacia arriba, fíjense, tiene su máximo, su mínimo. El mínimo es roto con el precio pasa a través de él hacia abajo. Cuando hace ese movimiento, este ya desaparece, este desaparece, digamos, no lo vamos a tener en cuenta, y vamos a tener en cuenta el que viene. ¿Cuál fue el que rompió? Este de las dos velitas y que va hasta acá donde rompió. Entonces, fíjense que aparece un nuevo ciclo económico. ¿Cuándo será invalidado este ciclo económico? Cuando su máximo o su mínimo se ha roto. En este caso, miren, el mínimo rompió acá. En algunos casos, para poder determinar si sí hubo o no hubo un rompimiento acá, debemos validarlo en el otro gráfico que usamos, que es velitas japonesas. Para eso me gusta mucho usar Heikin-Ashi en simultáneo con velitas japonesas para poder validar mejor la lectura. De por sí nosotros los traders validamos los movimientos en velas japonesas y en ciclos económicos en Heikin-Ashi es donde vamos de dónde a dónde va. Entonces en este caso, si estamos hablando de este ciclo que estamos viendo acá en cuestión, sería de este que sería su máximo, estaríamos hablando, perdón, lo trazo del otro lado. Entonces hablaríamos que lo tendríamos de este que sería el máximo, sería acá, ahí tendríamos el máximo. Tengan en cuenta que este gráfico que estoy viendo es el mismo de arriba, ¿no? Cada vela de acá corresponde con una vela de acá. Simplemente que es otra forma de verlo. Vuelvo y digo, esto es gráfico Heikin-Ashi, esto es gráfico de velas japonesas. Entonces, si aquí comenzó, significa que aquí comenzó. Y baja hasta donde veamos que finaliza, que es acá, exactamente aquí. Entonces, ahí vamos a trazar nuestro rango mínimo. Y quiero que noten una cosa, cuando yo trazo el rango mínimo, fíjense que aquí fue cruzado con precio, el precio cerró por debajo con una vela que tiene cuerpo, que es esto, o sea que tenemos cuerpo acá, ahí rompe. Cuando hace ese rompimiento es cuando aparece el segundo concepto que quiero dejar en este mensaje y es el BOS. Este rango mínimo
deja de llamarse rango mínimo y ahora lo llamaremos BOS. ¿Qué es BOS? Para los que pronto no lo saben, rompimiento estructural. Viene del inglés, se escribe BOS y básicamente lo que habla es rompimiento estructural. Entonces, ahora mi mínimo deja de llamarse mínimo, ahora se llama BOS y lo que me dice es que ya ese ciclo económico que teníamos acá pierde validez y empezamos a observar el nuevo que es este. Y de esa manera vamos a ir haciendo, identificando dónde hay rompimientos estructurales. Si lo vemos nuevamente con velas japonesas, con velas Ikinashi, va de acá a acá, fíjense, aquí tenemos nuevamente un ciclo económico bajista que va ahora de aquí, sería su mínimo, y su máximo iría acá. Ya lo vamos a poner ahí, el máximo de rango iría acá, entonces iría acá. Esto sería. Proyectamos hacia el horizonte, miramos cuál de los dos rompe y vemos que rompe el de abajo. Como rompió nuevamente el ciclo económico acá, el precio, este mínimo deja de llamarse mínimo y ahora lo llamaremos BOS. El primero que rompa es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces fíjense cómo hemos venido viendo la estructura, los rompimientos que va teniendo el precio y de acuerdo a eso vamos validando de dónde a dónde va. Esto, vamos a marcarlo acá, el BOS de una hora, que iría en este caso de acá. Yo trato de ponerlo nuevamente acá, vamos a ponerlo, ya aquí, va de acá, acá, ahí va otro movimiento. Entonces fíjense cómo va rompiendo la estructura, y ahí vamos teniendo, identificando cómo se van manifestando los ciclos económicos y vamos entendiendo cómo el mercado se va moviendo a partir de los rompimientos estructurales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea o el reto para este video que tú tienes? Que puedas identificar ciclos económicos, comienzo y fin de un ciclo, y que puedas identificar rompimiento estructural. Cualquier cosa, tenemos el chat para que puedas preguntar sobre eso y en nuestro chat del grupo gratuito para que puedas preguntar si tienes dudas con esto y ahí poderte ayudar a resolver. ¿Listo? Muchas gracias y una feliz noche.